Por favor, para que pasen al estudio virtual. Se trata de la doctora Wendy Reyes, ella es profesora de la George Washington University, consultora política, y el doctor Pedro Donoso, analista político y director de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Gracias por participar en este conversatorio. Um, para la introducción, ya lo tenía separado, pero bueno, ya me da pereza buscar. Hoy en Cuatro Pelagatos, es que coincidió, estaba haciendo una revisión última de portales y increíble, justamente no tanto como lo describe, pero en Cuatro Pelagatos sale una lista enorme de los frentes que tiene que atender el gobierno en este momento. Yo había puesto, por ejemplo, el tema de la justicia, efectivamente, el tema de la asamblea, emergencias que están solicitando en varios frentes. Por ejemplo, ayer en Machala, en el tema del banano, es una crisis increíble, casi que secuestraron, esto es una exageración mía, pero estuvo ahí el ministro con los asambleístas en Machala y no lo dejaron salir hasta que no lleve la urgencia al presidente para que declare la emergencia del sector y así por el estilo, ¿no? Luego está lo que estábamos conversando hace un momento, el tema del señor Glass, la relación con la asamblea, las declaraciones que han habido tal vez poco afortunadas del presidente Lasso en términos del caso Venezuela, el tema de la leche y la carne que la acabamos de abordar hace un momento. En fin, hay un montón de frentes y estamos cerca del primer año de gobierno. Y recordamos además que el candidato Lasso decía que en los primeros 60 minutos él tendría ya tomadas las decisiones más importantes para enrumbar el país. Pues bueno, ha transcurrido un año y eso todavía no sucede. ¿Cuál es la lectura que tienen nuestros invitados? A ver, doctora Reyes, empecemos con usted. No sé por dónde en realidad, pero ¿cuál es su lectura? ¿Qué está sucediendo con este gobierno que parece no atinarle a las cosas más importantes? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Andrés. Un gusto, Pedro, verte a los años. Así que, bueno, qué bueno que nos haya invitado. Yo tampoco sé por dónde empezar, para ser sincera. Hay tantos problemas, tantos frentes, tantas necesidades y urgencias que creo que hay que mirarlo desde los ojos de los ciudadanos. Yo creo que bueno, desde la academia y desde la consultoría siempre mi labor es ver qué está pensando la opinión pública, pero qué están pensando los ecuatorianos, qué realmente no les deja dormir, cómo miran esta situación. Y creo que yo resumiría tantos problemas también a la mirada de la ciudadanía es que no se puede confiar en nadie, ¿no es cierto? Tenemos tantos escándalos, vemos que también el gobierno no nos está comunicando con claridad, no tenemos un relato claro, no se hizo realmente un proceso claro de lo que significa pasar de una agenda de campaña que veíamos como el gobierno del encuentro, realmente una agenda de gobierno que implica muchísimas cosas, ¿no? Que implica en cómo voy a resolver los problemas del Ecuador, que implica en resolver las crisis que en ese momento eran la sanitaria, con todo el tema del COVID, la económica y la de gobernanza. Y vemos que de alguna forma la sanitaria fue avanzando como en cualquier otro lugar del mundo. La crisis económica sigue presente y no se resuelve. La crisis de gobernanza cada vez está peor, la relación entre la asamblea, las instituciones, y tenemos una más, que es todo el tema que la vivimos a diario y es el tema de inseguridad. Entonces yo creo que todo esto, más la falta de comunicación y que existe un relato claro, una estrategia en que el gobierno nos diga por dónde vamos, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que va a tener el Ecuador. Creo que estas faltas de claridad, además de todo el problema que tiene con las distintas instituciones, los distintos sectores, lo que hace es que la gente no tenga idea qué va a pasar y desconfíe cada vez más de lo que está haciendo el gobierno. Ok, primero corrijo, dije 60 minutos pensando que era 60, ya me hicieron la observación que, perdón, que eran 100 minutos y dije 60, obviamente era 100. Ya, ahora Pedro, hagamos de manera puntual el tema de la seguridad, por ejemplo. La seguridad, se han hecho esfuerzos. Yo creo que en eso hay que reconocer, el gobierno, por ejemplo, ha hecho operativos, ha implementado la policía, ha aumentado el número de policías allá en Guayaquil, que es una situación realmente dramática, catastrófica. Nunca se ha vivido una situación tan grave, ¿no? Pero no hay cómo. Es decir, el número de sicariatos, o sea, de muertes, todavía sigue en unos niveles en la estratosfera. Entonces, ¿cómo explicar eso? Si hay algunas gestiones
pero no resultan eficientes. Es decir, tal vez no conocen la estrategia adecuada para minimizar el impacto, en este caso, de la delincuencia o el narcotráfico. Hola Andrés, gracias por la invitación. Encantadísimo de estar con Wendy, una académica súper respetada. Digamos, es muy complejo finalmente. Yo siempre que veo un escenario así de complejo tengo que recurrir a las cifras. Y a las cifras que de una u otra manera sí nos dan una radiografía de lo que pasa en el Ecuador. Y para mí, digamos, la ecuación más preocupante finalmente de lo que vive el Ecuador es una ecuación que está sumada en el pesimismo. Las veces que usted me ha invitado, Andrés, yo siempre repito finalmente que para mí un indicador de lo que está sucediendo en la dinámica sociopolítica del país es el pesimismo. Y el pesimismo está en cifras, digamos, elevadísimas. 8 de cada 10 dice la última encuesta de perfiles de opinión. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que en una sociedad pesimista finalmente el margen de maniobra de las políticas públicas se reduce. Pero eso hay que sumarle a lo que, dijo Wendy, que es el tema finalmente de la confianza en el Estado. Es decir, digamos, las cifras finalmente de confianza en el Estado, por ejemplo, que nos da perfiles de opinión, son alarmantes. El 13.5% de la población confía en el Estado. Es decir, 1 de cada 10 finalmente confían que el Estado puede o resolver sus necesidades básicas, ¿no es cierto? O incluso al no reconocerlo como autoridad, tiene que resolver sus problemas por fuera, desde la periferia. El tema de la inseguridad es un tema que no puede verse si no entendemos, ¿no es cierto?, los indicadores sociales del Ecuador. Y eso es absolutamente grave, es decir, cifras por sobre el 20% de pobreza multidimensional, el desempleo, la inseguridad. Yo no soy experto en criminología, ¿no es cierto? Pero de una u otra manera sí puedes entender que la inseguridad no está sujeta finalmente a tener más policías. Tienes que resolver el problema social. Y de una u otra manera los esfuerzos que ha hecho el gobierno son quizás meter más policías en las calles, pero ya hasta ahorita no encuentro una política pública social de parte del gobierno. Y yo no puedo reconocer 5 políticas públicas del gobierno. Primicias recién publicaba una nota periodística que a mí me preocupó mucho, que es el primer trimestre del 2022 es el trimestre que menos inversión pública ha existido en la historia del Ecuador. 82% menos de inversión pública comparado con el primer trimestre del 2021. Wow. Y eso dice mucho finalmente, ¿no? Porque no hay Estado, no hay confianza en el Estado. Entonces la ecuación pesimismo, desconfianza en el Estado y la desconfianza entre personas que publicaba el Latinobarómetro hace que el tejido social esté quebrado y por lo tanto la gobernabilidad sea un efecto lógico de esa ruptura del tejido social. Y Wendy, claro, sin ser expertos, ¿no? Porque no viene al caso, pero el tema de la decisión, por ejemplo, con las cárceles, el sistema de rehabilitación, el gobierno anuncia la creación de una comisión para lograr la pacificación de las cárceles y en 6 meses supuestamente tienen que haber algún resultado. Desde el inicio los expertos en la materia dijeron que 6 meses era poquísimo tiempo y que tampoco eso ha tenido en el mundo ningún resultado específico. Es decir, que las bandas quieren mantenerse como bandas para poder sostenerse en el poder. Entonces uno dice ahí, ¿por qué toman una decisión con tanta parafernalia de la creación de expertos internacionales? Y de hecho el propio presidente Lasso hacía alusión que la situación había mejorado y días después ocurrió lo de Turi. Es decir, parecería que o no hay los asesores adecuados o si los existen, el presidente no sé si les hace caso. Es decir, como que no hay un rumbo, no tienen claridad sobre esa política que hacía referencia hace un momento Pedro. Sí, yo creo que hay una desconexión primero entre el relato que tiene el gobierno, el mensaje oficial que tiene el gobierno y realmente la realidad de lo que está pasando, las acciones que después tienen que llevar a cabo ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces, desde la ciudadanía escuchamos, todo va a mejorar, hemos tenido los menos índices de inseguridad en las cárceles y menos motines al inicio de año y enseguida pasó lo de Cuenca, lo de Turi. Entonces, es como muchísimas contradicciones que lo que hace a la ciudadanía es completamente seguir desconfiando. Yo creo que no hay una estrategia clara en el gobierno, no hay una estrategia. Yo no veo todavía una estrategia que diga hacia dónde va, cuáles son las políticas públicas principales que está haciendo el gobierno, cómo está resolviendo las crisis importantes en este momento, el tema económico, el tema de inseguridad, la gobernanza. No veo una línea clara de acciones, de política pública y de relaciones con las instituciones que se tiene que relacionar para resolver estos temas. Veo mucha conflictividad en el mismo SNAI, veo muchas contradicciones de lo que se está diciendo frente a los resultados que estamos viviendo y que lo estamos viendo. Las masacres en las cárceles es algo terrible y tenemos que estar claros como ciudadanos que la responsabilidad principal la tiene el Estado.
la tiene el Estado y tiene que resolver. Claro. Yo realmente no creo que en 6 meses se pueda resolver el tema. Creo que son temas muy profundos que están arraigados. Es un tema de inseguridad, es un tema de narcotráfico, es un tema de corrupción entre los distintos actores que están dentro de eso. Pero, o sea, yo creo que tampoco soy experta en el tema penitenciario, pero lo que podemos ver es también lo que nos está mostrando el gobierno. Y creo que eso hace también, desde el lado también de los ciudadanos, hay que entender también que existen familias que tienen presos ahí y que tienen menos respuesta que nosotros. No tenemos claro el número de presos que existen. Se habla, por ejemplo, ahorita justo estaba revisando del SNAI, de personas con enfermedades graves hay alrededor de 1,000. No sabemos si esto es real, si no, porque ellos no reciben el habeas corpus, por ejemplo. Claro. Entonces, es como que las decisiones que se toman, que es lo que estamos viendo los ciudadanos, no son equitativas, y quienes se ven beneficiarios de estas decisiones finalmente son quienes o tienen bandera política o tienen poder. Y creo que a la luz de los ciudadanos, de lo que estamos al otro lado, vemos y decimos, esto no está bien. Y el gobierno tampoco nos da respuesta de qué mismo es lo que está sucediendo. Y todavía no se resuelven los problemas centrales. Claro, y lo que llama la atención también, porque el tema de la inseguridad en las cárceles fue desde el inicio del gobierno y fue tumbo tras tumbo, es decir, en la elección de ciertos personajes al frente de las instituciones. Actualmente el propio director del SNAI ha cometido, creería, también unos deslices en cuanto a algunas aseveraciones. Es decir, que se nota que no tienen la preparación, la formación para enfrentar esos cargos. Pero bueno, dejemos ese ámbito. ¿Y qué tal si vamos a lo político, Pedro, en términos de este supuesto pacto que todavía está en la mente de muchos ecuatorianos, ¿no? Que el gobierno absolutamente lo niega, pero que hay tantos indicios sobre este silencio inexplicable del gobierno para en una audiencia nadie diga, a ver, pero ¿cómo está este proceso? Yo no lo entiendo, porque acabo de leer, por cierto, también de casualidad del portal Primicias, una entrevista que hacen al jefe de policía de Cotopaxi, y él dice que el señor Glass nunca estuvo en una situación de riesgo, que nunca hubo amotinamiento y que nunca fue trasladado. Y sin embargo, el habeas corpus se sostiene en esos niveles de supuesto riesgo. Entonces, realmente hay una serie de episodios que dan cuenta de que no puede ser que todo el mundo guarde silencio, pues algo tiene que haber habido entre líneas para que haya esa colaboración entre las entidades. Yo soy el invitado aburrido que no se atreve a decir si hay pacto o no, porque además me parece que raya en el nivel de, digamos, la especulación. Yo no puedo, digamos, ni afirmar ni negar. Me parece interesante tener esos elementos, el silencio, la inacción, etcétera. Pero incluso yo creo que no es importante el saber si hay pacto o no, y esto puede ser un sacrilegio finalmente, ¿no? Y podemos debatirlo. Pero finalmente me parece que es más grave, ¿no es cierto?, el que no analicemos cuáles son los efectos de la salida de Glass y el efecto del fenómeno de la salida de Glass. Primero hay que poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, que la discusión evidentemente es jurídica, y claro, también hay que desmitificar un par de cosas. Glass debió haber salido hace 1 año y medio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a varios expertos finalmente. Que nos guste o no nos guste, esa es otra discusión, ¿no es cierto?, porque él se podía, digamos, beneficiar de estos beneficios penitenciarios, de rebaja de penas, etcétera, etcétera, etcétera. No salió finalmente, no sabemos si porque hubo otro pacto en cambio para no dejarlo salir, etcétera. Pero ahí el punto es que los temas políticos, ¿no es cierto?, o los temas judiciales tienen ese tinte político, y las negociaciones, digamos, no pueden darse con la aplicación de la ley. Pero más allá de eso, el efecto político que genera la salida de Glass, primero hay que medirlo, ¿no es cierto? Entiendo que ahorita las encuestadoras están midiéndolo, ¿no? Y claro, la pregunta ahí finalmente no creo que deba ser ¿hay o no hay pacto? ¿O usted está de acuerdo con que salga Glass o no? Todo el mundo va a decir que no está de acuerdo. La pregunta específica es ¿cómo le afecta a usted en su vida cotidiana la salida de Glass? Yo creo que ahí vamos a tener una sorpresa finalmente, porque a la gente le interesa más la subida de la gasolina, la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, la subida del pan, que finalmente la salida de Glass. Eso sí, y yo he sostenido esto como hipótesis, creo que Glass se convierte en un cadáver político para toda la clase política finalmente. Es un cadáver para toda la clase política finalmente, porque va a pesar en esa incubación de, viendo los índices de pesimismo, viendo los indicadores socioeconómicos, para mí el fuera todos es una salida que se va incubando como válvula de escape finalmente, como a mediados del 2000. Y eso de una u otra manera nos puede demostrar cuál es, digamos, el escenario que se está viviendo en un país absolutamente desinstitucionalizado. De 5 funciones del Estado, 3 están en crisis.
el 70% de las instituciones de control de la función de transparencia y control social están encargadas. Entonces, hay un deterioro, ¿no es cierto?, de la función pública y de la institucionalidad pública que se ve reflejado en el hartazgo, digamos, de los ciudadanos a los políticos, ¿no? Wendy, justamente para evaluar el impacto, como decía Pedro, de la salida del señor Glass de la prisión, es justamente un poco lo que ha dicho, ¿no? El hartazgo de la gente, porque eso lo he podido observar evidentemente por encuestas, redes sociales, en fin, esta sensación de que finalmente el mal es el que gana, ¿no? Es decir, la impunidad. Una persona que robó tanto, porque eso creo que es indiscutible, los niveles de corrupción y la cantidad de dinero que se llevaron esta gente, finalmente pagan unos años y a vivir la vida de la mejor manera. Entonces, esta frustración de entonces, ¿para qué uno se levanta a trabajar y sudar si finalmente uno evadiendo la ley, finalmente haciendo cosas corruptas, paga una época y finalmente sale? ¿No cree que en términos de lo que decía también Pedro, esa sensación de pesimismo impacta aún más? Es decir, ¿para qué tratar de ser honestos si tal vez es más fácil ir por el otro camino? Hace un momento Pedro hablaba del Latino Barómetro y de la confianza entre nosotros. Yo creo que es uno de los índices que a quienes estamos dentro de analizando estos fenómenos sociales, políticos, democráticos, nos llama la atención. Creo que fue lo primero que nos llamó la atención, pero lo siguiente es, también estamos a nivel latinoamericano y el Ecuador principalmente está decepcionado inclusive en cómo funciona la democracia. O sea, hemos llegado a un índice en que ya no confiamos en la propia democracia. Entonces va un poco en el sentido de lo que usted dice, ¿no? No confiamos en el gobierno, no confiamos en los políticos. Los mismos estudios, tanto el Latino Barómetro como los internos de acá, estamos hablando de que alrededor de 1 de cada 10 confía en un partido político, 2 de cada 10 en el gobierno, en las instituciones políticas. Entonces estamos cada vez más, y esto es hace un año, los índices que nos acaban de presentar. Yo creo que con todo esto está peor. La confianza, el hartazgo. Pero también es otro fenómeno que creo que tenemos que tenerlo muy claro, y es que acabamos de salir de una pandemia en donde la incertidumbre era el pan del día a día. No sabíamos cuánto tiempo más íbamos a estar encerrados, no sabíamos cuándo se iba a reactivar la economía, teníamos un miedo terrible a que una persona cercana a nosotros se enferme, no sabíamos cómo estaban funcionando los hospitales, y creo que de alguna otra forma esto nos marcó, ¿no es cierto?, vivir en una incertidumbre. Después de tanta incertidumbre, lo que los ecuatorianos buscamos es certezas, que nos digan por dónde vamos a ir, que nos digan, por favor, hacia dónde va el Ecuador, qué es lo que estamos haciendo, qué camino, qué política pública, qué ley nos hace falta, hacia dónde vamos, de aquí a diciembre vamos a lograr esto. No hay nada. Y lo que yo siento que estamos viviendo en este momento es que un escándalo tapa el otro, porque eso es lo que nos está pasando. Entonces, todo el mundo, y comienzan los análisis que usted hace también en estos espacios, comienzan a tratar el tema de Glass, pero 2 días después tenemos que tratar el tema de las cárceles. O de Don Nasa. Estamos hablando del Don Nasa. Claro. Después estamos hablando de Ibarra. Después estamos hablando de la caravana de loros, de que si fue Halloween, si no. Entonces, estamos en un momento en que un escándalo tapa el otro, y creo que esto es tremendo para la democracia, para la credibilidad de las instituciones públicas y en general para los ecuatorianos, porque vivimos olvidándonos del escándalo que no nos dejó dormir el día anterior, en algunos de los casos, porque creo que los temas económicos y este tipo de inseguridad sí, los temas políticos es algo que a los ciudadanos no comen con eso, y es otra pelea más entre la Asamblea y el gobierno. No me va a quitar el sueño, pero los temas de inseguridad, los temas económicos sí, porque es lo que realmente no me deja vivir, no me deja terminar el mes. Y creo que estas que son las preocupaciones reales de los ciudadanos, reales, porque estamos en una pobreza todavía del 24% en el área rural, el doble. Bien. Esto es lo que no nos deja dormir, y los políticos no nos dan respuestas, simplemente seguimos con el capítulo de la novela siguiente. Y eso es tremendo para un país que no sepa hacia dónde va. Pedro, en alguna entrevista leía que considerabas que tal vez el proyecto del presidente Lasso habría perdido identidad. ¿No se podría argumentar que tal vez la identidad empieza a descubrirse a propósito de su formación de banquero y tiene una línea tal vez como más bien le está saliendo su ADN en la gestión de gobierno? Digamos, no, yo creo que en efecto el gobierno carece de identidad, digamos.
Lazo es 3 lazos en uno, ¿no es cierto? Es el lazo de primera vuelta, ¿no es cierto? Que con su identidad casi no alcanza a llegar a segunda vuelta, ¿no es cierto? Okay. El lazo de segunda vuelta, en donde funda el Ecuador del encuentro como un gran eslogan, ¿no es cierto? Que intentaba amasar o ubicar finalmente a los indecisos. Y el tercero es el lazo que gobierna, ¿no es cierto? Y el lazo que gobierna totalmente errático, poco como lo hemos visto acá, ¿no es cierto? Con la incapacidad. Y yo no sé, y ahí discrepo un poquito con Wendy, no sé si solo es de relato. Es decir, los que trabajamos un poco en comunicación, sí entendemos que cuando no hay que comunicar, no puedes comunicar nada. Y lo que creo es que no hay una hoja de ruta clara, ¿no es cierto? Se ha dicho muchísimo, por ejemplo, que el legislativo es el que ha bloqueado, digamos, al ejecutivo. Son menos de 6 leyes que el ejecutivo ha enviado, ¿no? Estamos 67 días sin reglamento a la ley de tránsito en el Ecuador. ¿Quién es competente para emitir el reglamento a la ley de tránsito? El ejecutivo. Entonces, digamos, hay una incapacidad, hay una inercia política, ¿no es cierto? Entendiendo a la inercia como un fenómeno físico, ¿no es cierto? Que es la incapacidad de mover el estado de un cuerpo, ¿no es cierto? Estamos en una inercia política en donde los indicadores empiezan a subir, donde las tensiones sociales empiezan a subir. Y lo que yo siempre repito, ¿no es cierto? La política es la administración de las tensiones sociales. Y si el Estado no administra las tensiones sociales, esas tensiones sociales van a encontrar en la periferia su válvula de escape. Y es lo que vemos. Don Nasa, finalmente, es lo que vemos, ¿no es cierto? Hoy esas imágenes terribles, ¿no es cierto?, de la gente indignada con razón de estos sicarios y de este policía que mandó a asesinar finalmente a su hija de 7 meses y la gente queriendo lincharles. Eso es el caos finalmente, y es lo que un poco Wendy decía, ¿no es cierto? El castigo, digamos, a vivir en democracia, y eso es la ley de la selva. Cuando tú no confías en el Estado, la ley de la selva ocupa ese lugar, y ahí sí, digamos, las válvulas de escape se resuelven mientras quien es más fuerte, ¿no es cierto?, somete al más débil. Eso es lo que va a suceder. Pero, a ver, ¿cómo solucionamos el tema de comunicación? A ver si ojalá alguien del gobierno ve esta parte. Y entonces, porque a ver, salió el señor Gijón, ¿no? Que supuestamente era el vocero, digamos, para comunicar, porque la crítica previa era que efectivamente no había una comunicación asertiva del gobierno, ¿no? Y en este momento no se reemplaza ese cargo, no se nomina a nadie. Y entonces uno se pregunta, ¿será que en el Ecuador no hay nadie capaz para enfrentar esa área? Y finalmente es el propio presidente el que asume casi todos los roles. Y tiene que él enfrentar y tiene que él que pelearse, en fin. Entonces, así no se puede. Para algo existen asesores, ministros que sean quienes se quemen como fusible, Wendy. Yo creo que en este momento hay una sobreexposición del presidente como vocero. Yo creo que le explotaron demasiado. Creo que en este momento es un error porque tenemos estas contradicciones, ¿no es cierto? Por un lado, voy a abrir la inversión en los países del sur y de repente me voy contra los lecheros y los ganaderos que están sufriendo crisis en este momento, claro, y traigo un problema más que salió por mi comentario. Entonces creo que estos son errores tremendos que no se pueden cometer y que si estamos discutiendo, estaba justo viendo la entrevista anterior en lo que trató de decir el presidente, estamos perdidos, porque si tratamos de descifrar lo que quiso decir, el mensaje está muy mal. El mensaje tiene que entenderse, no es lo que quiso decir, es lo que se escucha. Y lo que estamos escuchando son contradicciones. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, yo creo que para poder tener un buen mensaje y una buena comunicación necesitas una estrategia. Creo que no hay un plan estratégico claro. Yo creo que la comunicación no solo son las redes sociales, la comunicación es también la relación con los distintos actores, es con los medios de comunicación, es lo que vas diciendo a tus distintas audiencias y que seamos sinceros, las audiencias no están solo en redes sociales, las audiencias, por supuesto que el promedio, el ecuatoriano promedio, es un millennial, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, tiene 25 años, esa es la edad promedio del ecuatoriano, pero no es toda la audiencia, y no toda la audiencia está en redes. Tenemos radios rurales, comunitarias, televisión, tenemos también que hacer un trabajo en territorio, como lo que le acaba de pasar en una visita oficial. Entonces creo que no hay una estrategia con un mensaje claro. Y algo que decía Pedro, ¿no? Y que yo decía, pero bueno, pero yo veo una desconexión con las acciones y no sé si es eso lo que quería decir, de que Pedro en este momento, de que no existe esa cómo aterrizo ese mensaje, o realmente son errores porque lo que estamos haciendo es improvisando cada vez y tratando de apagar incendios sin tener un plan estratégico que me diga de qué voy a hablar en cada momento y cómo voy a resolver las crisis. Por ejemplo, en el tema ganadero y de las leches, todavía no hay un mensaje oficial que me diga si fue, no fue,
no tenemos idea de qué pasa con el tema del habeas corpus, no sabemos bien qué pasa con la relación con las distintas instituciones. Nos quedamos en el debate de voy a gobernar solo y voy a gobernar porque la asamblea no funciona y todavía no vemos respuesta, pero de ahí se habla de un acuerdo. Entonces, cada vez es una improvisación y no veo una estrategia clara y creo que ese es el problema que existe en comunicación. El día de mañana anuncié, pero de todas maneras lo digo ahora, estará aquí Juan Carlos Holguín justamente para conversar, por ejemplo, del tema de Venezuela. Y esa entrevista surgió de alguna manera por iniciativa del propio Juan Carlos, que tuvo contacto conmigo diciéndome que, porque yo puse un tuit sobre el particular, me dice, Andrés, eso no dijo. Entonces, le dije, por favor, bueno, ahí tuvimos ahí una conversación, le dije, vente, conversemos, porque el presidente Lasso dijo que él no estaba, todavía no estaba listo para una decisión sobre la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, pero que iban a considerar. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, en un momento tan difícil, diplomáticamente no era conveniente tomar una posición un poco dura, pero de todas maneras dijo que iba a considerar esa posibilidad. Entonces, eso ya también despierta alarmas, pues, Pedro, porque estamos hablando de una dictadura. No sé si tú tengas otra visión, pero muchísimas personas hablan de que ese es un régimen autoritario, hasta sanguinario. Entonces, considerar la posibilidad de retomar relaciones es una cosa que te preocupa, pues. Pero es un fenómeno interesante, ¿no es cierto? Porque ¿por qué lo hace? Y es porque de una u otra manera Estados Unidos se acerca a Venezuela. Entonces, Claro, también empiezas a revivir como ese mito de vale. el gobierno del Ecuador hace lo que hace Estados Unidos después de incluso las torpes declaraciones de un ministro del Interior que dijo en un medio de comunicación que quien lo puso fue el embajador de Estados Unidos. Entonces, Claro, es un poco lo que dice Wendy, vale. ¿no es cierto? Hay tanto ruido, hay tanta incapacidad de limpiar el ruido, ¿no es cierto? Yo concuerdo, digamos, en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, en donde hay una cantidad de voceros de una torpeza tan profunda, finalmente, ¿no es cierto?, que empiezas a crear imaginarios. Y el problema también de la gobernabilidad es cuando tienes que enfrentar a mitos, finalmente, ¿no? Y esos mitos te carcomen a la vuelta de la esquina. Entonces, es supremamente grave. E incluso, digamos, si algo de las cosas interesantes de este gobierno podemos reconocer, en cambio, es su pragmatismo en las relaciones exteriores, es decir, sentarse finalmente con el presidente de Argentina y después con el presidente de Uruguay. Así Es es. decir, creo que eso sí es de reconocer. Hay que ver cómo funcionará el tema de Venezuela también. Me parece que de una u otra manera, si se sigue el pragmatismo, ¿no es cierto? Y si, digamos, Occidente y Estados Unidos se acerca a Venezuela, digamos, habrá que ver cuál es el libreto. Pero claro, o sea, hay tanto ruido que es tan difícil reconocer a dónde nos quieren llevar finalmente, con relato, sin relato, con acciones o sin acciones, ¿no? Ujú. Y en todo caso, y con esto concluimos, Wendy, ¿hay claridad sobre la línea a seguir del gobierno? Decía Pedro que ha tenido varias facetas, en candidato en primera, en segunda y ahora, ¿no? Pero en definitiva, en este momento, ¿hay una impronta clara sobre un gobierno que tiene una ideología y que la quiere hacer real en obras, en fin? O no, o estamos un poco apagando incendios, viendo de qué manera se complace al uno, al otro. Es decir, ¿hay una ruta clara? No, no, evidentemente no hay una ruta clara y yo creo que hay que tener en cuenta que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernante. El candidato lo que tiene que hacer es buscar los votos para ganar y hablarle a esa audiencia, ¿no es cierto? Así de pragmático es. Y en el caso de ser gobernante tienes que hablar a todos, o sea, ahí realmente comienza el problema. Yo siempre digo, este cambio de la agenda de campaña a la agenda de gobierno es un gran paso, es un tema profundo y que los primeros 100 días te dan un poco de pauta, que creo que fue la vacunación lo que realmente nos tenía ocupados y le tenía ocupado al gobierno y se centró tanto en eso que dejó de ver todo lo que tenía que trabajar y planificar para que sea una buena gobernanza. Entonces tenemos ahora un presidente que va a cumplir un año, que bajó a la aceptación, lo último vi está en el 34%, ¿no es cierto?, de su aprobación de gestión y que no sabe dirigirnos hacia dónde va a ir. Entonces Claro. yo creo que más allá de qué tendencia es, yo creo que es qué visión, qué visionario, qué tipo de líderes, Mm, entonces, hacia dónde nos va a mostrar, cuál es el camino, cómo va a ir resolviendo las crisis. Por un lado se habla, y este es un cliché de gobernar es comunicar, sí, estamos claro, todos de acuerdo, claro. pero si comunico mal, pero también resolver las crisis de saber gobernar, ¿no es cierto? Anticiparnos a los escenarios, saber cómo voy a trabajar con cada uno de los actores, trabajar también en rentabilidad. Yo creo que hay que también entender que la política hay que trabajarla con una rentabilidad política, por un lado, pero sobre todo con una rentabilidad social,
¿cómo le voy a cambiar la vida a los ecuatorianos? Creo que es la principal cosa que tienen que resolver y comunicarnos y decirnos cómo. Y por otro lado también la rentabilidad institucional, ¿cómo voy a mejorar después de mi paso de 4 años? ¿Cómo dejo fortalecidas las instituciones? También nos tienen que decir cómo. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta y creo que son los principales retos que tiene que resolver este gobierno. Termino contigo, Pedro. El titular de la columna de Cuatro Palagatos a la que hice referencia al inicio titula, hace la pregunta, ¿es hora de meterle la quinta, presidente? ¿Qué contestarías tú, Pedro? O sea, la quinta me refiero, quinta... Sí, sí, ya. la quinta marcha. Es hora, aunque sea de que ponga primera, digamos. O sea, mi preocupación es que a mí me pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno? Gobernar. Y Claro. gobernar es administrar las tensiones sociales. Salir finalmente de este falso clivaje de correísmo-anticorreísmo, por ejemplo, que para mí es una mentira, ¿no es cierto? Porque los clivajes son otros. En el Ecuador los clivajes no se han superado. Sierra Costa sigue siendo un clivaje, ¿no es cierto? Importadores-exportadores sigue siendo un clivaje y lo estamos viendo ahora. Empleadores-trabajadores. Es decir, los clivajes sociales y la ruptura social es mucho más profunda que el clivaje de moda, ¿no? Entonces, creo que hay que gobernar, creo que hay que meter mucha inversión pública, pero sobre todo creo que hay que tener una hoja de ruta que no la ve. Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado estos argumentos para el debate, sin duda, de temas trascendentales que a la gente le preocupa permanentemente y que puede provocar reflexiones allá en casa. Gracias a la doctora Wendy Reyes y al doctor Pedro Donoso por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde, noche ya. Gracias. Gracias, Muchas Andrés. gracias. Un Wendy, abrazo a un los abrazo. dos. Igualmente, gracias a ustedes. Siempre oportuno tener a esta gente que pues hace reflexiones y análisis importantes sobre la realidad en este momento de la situación del gobierno del presidente Lasso.